Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy volvemos a la escuela y nuestra tercera clase va a ir sobre cómo reparar atomizadores. En general vamos a hablar de todos y de una manera muy genérica, porque existen muchos tipos de atomizadores reparables distintos. Desde atomizadores reparables de dripeo, con depósito, RDTA, los hay de muchos estilos y después cada uno tiene sus particularidades. Así que hoy vamos a ver de forma general todo lo que os haría falta y algunos métodos, técnicas y consejos que os doy si queréis dar este paso de empezar a reparar vuestros propios atomizadores. Y antes de entrar en materia con el vídeo, quiero hacer un pequeño paréntesis y daros las gracias a todos aquellos que el sábado pasado, en la inauguración de la nueva tienda de Sin Humo Sevilla, en el Factory Dos Hermanas, os aproximasteis a mí para hablar conmigo un rato, para conversar y para darme a algunos la felicitación por el canal y que lo estaba haciendo muy bien y todas esas cosas. La verdad es que me sentí muy halagado y por eso os quiero dar las gracias de corazón a aquellos que vinisteis a intercambiar conmigo unas palabras. De verdad que lo agradezco muchísimo. Así que sin perder más tiempo, vamos a entrar en materia. Bueno, pues para todos aquellos que hayáis empezado con el vapeo, con kits de inicio, que suelen traer por norma general atomizadores del tipo claromizador que llevan resistencias comerciales, uno de los siguientes pasos que podéis dar en el mundillo del vapeo es pasar a los atomizadores reparables. Atomizadores que en vez de utilizar esos cartuchos, utilizáis vuestros propios materiales, vuestros propios hilos resistivos y vuestro propio algodón para poner de nuevo un setup fresco y empezar a disfrutar de nuevo del sabor de un algodón limpio, una resistencia limpia. Este paso lo recomiendo para todos aquellos que estéis con claromizadores. Primero porque la verdad es que el rendimiento, el sabor que se obtiene en atomizadores reparados por nosotros mismos suele ser mucho mejor que los que obtenemos con resistencias comerciales. Al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad de adaptar el rendimiento a nuestras necesidades, haciendo pequeñas variaciones en, por ejemplo, el grosor del hilo o las vueltas que le demos al atomizador, la colocación de algodón. De muchos factores podemos ir practicando poco a poco y buscar el setup que más se adapte a nuestro gusto. Al principio os puede dar un poco de miedo o de reparo empezar a reparar vuestros propios atomizadores, pero en este vídeo quiero que veáis que no es ni tan difícil ni tampoco hacen falta tantas cosas. En este vídeo, ya que existen tantísima cantidad de atomizadores reparables distintos cada uno con sus particularidades, vamos a hablar de forma genérica de todos ellos. Y vamos a empezar a hablar así de manera general de los distintos tipos de atomizadores que tenemos. Básicamente yo lo voy a reducir a tres, que son los más comunes. Por supuesto, hablando dentro de los atomizadores reparables. Primero tenemos los atomizadores del tipo RDA, Rebuildable Dripping Atomizer, que son atomizadores de dripeo reparables, que nosotros montaremos nuestro propio setup. Y el que sea de dripeo no quiere decir otra cosa que tenemos que ir nosotros mojando, humedeciendo el algodón cada vez que vayamos a vapear. Cuando se nos seca un poco el algodón, volvemos a humedecer un poco. El siguiente tipo que nos podemos encontrar son los atomizadores reparables de tanque o RTAs, Rebuildable Tank Atomizer, que son atomizadores que traen un depósito de líquido y no tenemos que estar haciendo esa operación de ir mojando el algodón. El algodón se irá mojando directamente por los algodones hasta nuestra coil, cogiendo el líquido desde el depósito. Dentro de este tipo de atomizadores de depósito, últimamente se están popularizando también los del tipo GTA, Genesis Tank Atomizer, o atomizador de tanque de tipo Genesis. Básicamente un tanque, lo único que el deck, en vez de tenerlo en el fondo del tanque, lo tenemos a media altura situado en la zona de depósito. Es un deck un poco elevado, sin más diferencia, pero a fin de cuentas no deja de ser un atomizador reparable de tanque. Y en tercer lugar nos encontramos también los del tipo RDTA, Rebuildable Dripping Tank Atomizer, que son una mezcla entre ambos. Tenemos un atomizador de dripeo, el deck de un atomizador de dripeo situado sobre un depósito. Esto nos da los beneficios de los atomizadores de dripeo, que se caracterizan por un mejor sabor y unas mejores producciones de vapor, un mejor rendimiento en general, con la adición de un tanque debajo para no tener que estar haciendo ese goteo de líquido por la parte superior. Existen otros muchos tipos de atomizadores reparables, pero estos tres son los más comunes, son los que más frecuentemente nos podemos encontrar y los que yo recomiendo empezar. Por cualquiera de estos tres podéis empezar a hacer vuestros primeros pinitos con los atomizadores reparables. Pues habiendo hablado ya un poco de los tres grupos principales de atomizadores reparables que existen en el mercado, vamos a pasar también a hablar un poco de los decks, esa zona en la que nosotros haremos el setup. El setup no es más que fabricar nuestra resistencia y la colocación de nuestro algodón. Pues esa manera de colocar el setup dependerá del tipo de deck que tengamos, ya que existen gran variedad de decks disponibles dependiendo del atomizador. Cada uno usa uno distinto y podemos encontrar de todo en el mercado. Y esto puede hacer que se nos haga un poco difícil o que lo veamos y no sepamos por dónde meterle mano, ya que encontramos algunos decks que vienen sin poste, otros decks que vienen con dos postes,
otros decks que vienen con 3 postes, algunos que vienen con 3 postes pero con 4 agujeros. Tenemos postes tipo Velocity. Últimamente se está poniendo también muy de moda los sistemas tipo Presilla. Y también nos podemos encontrar con otros tipos menos frecuentes. O incluso algunos que vienen para poner la resistencia en algunas disposiciones un poco especiales. Como por ejemplo los setups verticales, en los que la coil va en vertical en vez de en horizontal, que es lo más común. Y como no quiero que el vídeo se alargue mucho, vamos a pasar a la mesa y os voy a enseñar unas cuantas cositas. ¡Vamos para abajo! Bueno, y ya estamos por aquí abajo y muchos de los que estáis viendo este vídeo os sonará esto. Esto es una típica resistencia comercial de las que traen los claromizadores. Es lo más habitual y yo lo recomiendo bastante para no tener que complicaros mucho la vida a la hora sobre todo de empezar a vapear. Con esto se empieza muy sencillo. Estos cartuchos, en el momento que la resistencia se pone el algodón sucio, ya no drena bien, da mal sabor, se desenrosca totalmente del atomizador, se quita, se desecha y se pone uno nuevo. Así que vamos a proceder a desmontar esta resistencia y vamos a ver qué es lo que tiene dentro. He cortado los hilos de la resistencia y aquí vemos lo que hay en el interior. Como vemos, en este caso particular, cada claromizador lleva su tipo de resistencia. Son 2 hilos puestos en paralelo. Esto no es más que un hilo resistivo, como los que vamos a enseñar luego para reparar nuestros atomizadores manualmente. Este es el hilo resistivo que al pasar la corriente por su interior provoca un calentamiento que junto con el paso de aire y la presencia de líquido en el algodón producirá el vapor. Y vamos a seguir sacando lo que hay aquí y vemos que lo que hay en su interior no es más que un pequeño paño de algodón, como el que también utilizaremos nosotros posteriormente para reparar manualmente nuestro atomizador. O sea, que lo que nosotros hacemos al reparar manualmente nuestros atomizadores es sustituir todo este cartucho y el hecho de tener que comprar recambios para nuestros claromizadores por un atomizador en el que nosotros fabricamos nuestra propia resistencia y le ponemos nuestro propio algodón. Para dar este paso hacia los atomizadores reparables os harán falta algunas herramientas. Algunas son muy comunes y las tendremos por casa, como por ejemplo destornilladores o llaves Allen que nos suelen venir incluidas en los atomizadores reparables. Pero sí que tendréis que adquirir algunas herramientas, como por ejemplo un alicate de corte para cortar nuestros hilos, y son muy útiles unas pinzas. Estas pinzas, por ejemplo, del tipo cerámico, no son conductoras de la electricidad y además aguantan muy bien la temperatura. Unas pinzas como este tipo, por ejemplo, nos sirven tanto para estabilizar la resistencia como por ejemplo para ayudarnos a la colocación del algodón en nuestros atomizadores. Después podemos comprar también otros muchos accesorios, como por ejemplo un soporte para atomizadores o un palito de esto que también nos ayuda a la colocación del algodón y nos vale para raspar el algodón, colocarlo y esas cosas. Son herramientas que también son muy útiles, pero que en principio no son absolutamente necesarias. Lo que sí nos va a hacer falta obligatoriamente es un soporte sobre el que fabricar nuestra resistencia. La resistencia tenemos que hacerla así enrollada y tendremos que enrollarla sobre algo. Es muy típico, por ejemplo, este del tipo coiler, en el que nos haremos la resistencia de manera más o menos automática, o estas barritas que tienen distintos diámetros. Esta, por ejemplo, tiene desde 3,5 hasta 1,5 milímetros, dependiendo del grosor que elijamos, para liar nuestra resistencia manualmente encima. Son herramientas que también son muy útiles, pero que tampoco son necesarias al principio. Estos coilers o estas varillas son económicas, pero al principio, para no gastarnos tampoco tanto dinero entre atomizadores y todas estas cosas que vamos a ir hablando en este vídeo, podemos reducir costes, como por ejemplo utilizando para enrollar la resistencia algún tipo de destornillador. Yo también, por ejemplo, si tenéis por casa algún remache, los remaches los tenemos de distintos diámetros en la zona de la varilla, podemos utilizarlo también para hacer nuestra resistencia. Yo, por ejemplo, esto lo estuve utilizando durante varios años y tengo de varias medidas para enrollar la resistencia en distintos calibres. Al principio de reparar nuestros atomizadores también podemos, sencillamente para facilitarnos la tarea, comprar resistencias que ya vengan prefabricadas, como por ejemplo estas, que son muy económicas y vienen en unas latitas en las que vienen unas cuantas y ya vienen hechas. Estas son, digamos, de fabricación con maquinaria, de fabricación china normalmente, y suelen salir muy baratas y tenemos diversidad de tipos para elegir. También podemos optar directamente por resistencias artesanales. En España tenemos una gran cantidad de resistencieros de una altísima calidad. Podemos optar también por este tipo de resistencias artesanales, que ya vienen también fabricadas al igual que las otras, pero con unos procesos manuales y unos materiales de primera calidad. El rendimiento y sabor que dan estas resistencias son superiores a las que hemos visto, por supuesto, incluso superiores a las que nosotros podemos hacer manualmente, como vamos a explicar después. En el caso de que optemos por fabricarnos nosotros mismos nuestra resistencia, tendréis que comprar todas estas bobinas de hilo. No, es broma. Con que compréis alguna de ellas os es suficiente. Lo que pasa es que yo aquí las tengo en varias elaboraciones, con varios grosores de hilo y ese tipo de cuestiones. Hay hilo de distintos materiales y de distintos grosores. Ya tengo un vídeo anteriormente en el canal en el que lo explicaba. Iros a él si queréis más información a este respecto. Lo que sí que podremos elegir, los grosores más típicos sería el 26 gauge o por ejemplo el 24 gauge. Son los más
los más útiles y los que mejor se manejan. También las podemos comprar en formulaciones como el Clapton, o estos que son tipo Fused Clapton, o este que es un tipo Alien. Podemos comprar muchos tipos de elaboraciones, pero cualquiera de ellos es válido. Lo bueno es que elijamos uno que mejor se adapte a nuestro estilo de vapeo. Si por ejemplo vamos a buscar una nubarrada bastante importante, vamos a manejar potencias altas y demás, nos iremos a alguna elaboración un poco más compleja, como estas Alien o estas Fused que hemos hablado anteriormente, con calibres un poco más gruesos. Si nos queremos ir a un vapeo un poco más tranquilo, pues con un hilo redondo nos sería estupendo, o incluso un Clapton que tiene una elaboración un poco sencilla. De todas maneras, el procedimiento con cualquiera de ellos para elaborar la resistencia es el mismo, así que vamos a pasar a ello. Os voy a enseñar cómo hacer una resistencia. Lo primero que tenéis que tener en cuenta antes de empezar a liar vuestra resistencia es el atomizador en el que lo vais a usar y ver la ubicación y la colocación de los postes, así como la distancia entre ellos. De esta manera ya nos podemos hacer una idea de cómo tiene que quedar nuestra resistencia. Lo digo sobre todo porque la resistencia la podemos liar en esta dirección o bien en la contraria, y dependiendo de cómo lo hagamos, las patas quedarán una aquí y la otra aquí, o al contrario. Tenemos que mirar el caso concreto de nuestro atomizador para saber cómo tenemos que hacerlo. Si no disponemos al principio de muchas herramientas, como hemos dicho, y por ejemplo queremos ayudarnos de un destornillador como este, nada más que tenemos que colocar el hilo aquí a la zona del mango, darle un pellizco aquí con el dedo gordo y empezar a liar nuestra resistencia en la zona metálica del destornillador. Cuando la tengamos liada, cortamos un trocito, sed generoso cortando, no escatiméis a la hora de cortar. Y ahora, por ejemplo, como veis, aquí al principio se ha quedado la resistencia un poco mal. No pasa nada porque lo he hecho queriendo, y ahora dándole un tironcito y quitando alguna vuelta, se nos queda una resistencia con un aspecto ya bastante mejor. En este punto también podéis hacer dos alternativas. Podéis dejar la resistencia con todas las espiras juntas, o también podemos optar por hacer la resistencia espaciada. Para la resistencia espaciada sujetaremos una de las patas aquí y tiraremos de la otra, sin miedo. Tiramos y que se abran las vueltas de la resistencia. Luego, con posterioridad, damos un apretoncito hacia adentro y soltamos. Y como veis, la resistencia se nos queda igual, pero con unos pequeños espacios entre las vueltas. Este tipo de resistencias tienen la ventaja de que no requieren estabilización. No hay que estabilizar luego la resistencia, que será otro paso que veremos más adelante. Además, en tanques suelen dar mejor drenaje. Las resistencias que tienen así, las vueltas un poco separadas, drenan mejor el líquido. Si utilizamos una varilla de este tipo, el procedimiento sería exactamente el mismo. Agarraríamos el hilo y le daríamos vueltas sobre el diámetro que eligiéramos. Yo recomiendo, para empezar, diámetros, digamos, interiores de entre 2 y 3 milímetros, como mucho 3 milímetros y medio. A mí son las resistencias que mejor rendimiento me dan. Más grandes ya me empiezan a perder un poco de sabor, y más pequeñas son demasiado pequeñas para meter bien el algodón y que drene suficiente. Pero por supuesto, además de a nuestra elección, tendremos que adaptarnos al atomizador en concreto que estemos reparando. Y si lo que tenemos es un coiler de este tipo, pues metemos el hilo por el agujerito, colocamos el cabezal y le vamos dando vueltas. De esta manera el hilo se va haciendo la resistencia prácticamente sola. Automáticamente vamos dando vueltas y, como veis, se va liando la resistencia. Además va quedando con mucho mejor aspecto que la que hemos hecho manualmente. Aquí yo os recomiendo dar unas cuantas vueltas de más y luego quitar vueltas. Así que una vez que la tenemos hecha, cortamos, la volvemos a poner en nuestro coiler y quitamos esas primeras vueltas que siempre quedan mal. Estas vueltas que quedan mal, tiramos y vamos dando vueltas hasta que se quede con las vueltas que busquemos. Una vez que la tenemos del tamaño que queremos, cortamos el exceso, dejamos unas patitas generosas igual que la otra ocasión, y la resistencia queda muy bien. Como veis, quedan unas resistencias perfectas. Y vamos a hablar un poco ahora de otra cosa que es fundamental a la hora de reparar nuestros atomizadores, y es el algodón. Esto que veis aquí es algodón natural, directamente extraído de la planta. De este algodón es de donde se saca el algodón que por norma general utilizamos para vapear. Esto de los algodones ya es un tema bastante particular. En principio tendréis que comprar uno cualquiera o pedir consejo. Algunos dan un poco de sabor al principio y tienen mejor drenaje, otros drenan peor pero no dan sabor ninguno. Esto ya es una cosa, digamos, que os tendréis que informar o pedir consejo en la tienda donde vayáis a comprarlo, o a algún amigo, para tomar la decisión de qué algodón comprar en primera instancia. No obstante, es una cosa que es muy barata y que si compráis 2 o 3 paquetes de distintas marcas podréis ir haciendo distintas pruebas. Y os voy a enseñar algunos de los más comunes, como por ejemplo este algodón Muji. Aquí vienen unas bolsas gigantes con muchísimos paños de algodón por un coste muy bajo. Es un algodón que nos vale perfectamente, pero que tampoco es el de la mejor calidad. Otro que se utilizaba mucho también era el tipo Nakamichi, que también es algodón japonés. Y aquí tenéis algunos de los más utilizados actualmente, como el Angora Rabbit, el Cotton Bacon, el Kendo. Son distintos algodones, cada uno tiene sus particularidades y con cada uno os sentiréis un poco más cómodo. Uno, ya os digo, dan sabor al principio, otros no, pero algunos drenan mejor en RDA, otros mejor en RTA.
Esto ya es una cosa de que vayáis practicando y encontrando el de vuestra elección. Bueno, y como ya hemos dicho antes, existen muchos tipos de deck distintos. Prácticamente podemos decir que hay tantos decks distintos como atomizadores hay, porque cada uno tiene sus particularidades. Entonces, en función del número de postes que tengamos, del método de fijación de las patas de nuestra resistencia al deck del atomizador y otras cuestiones, tendremos que ir haciendo pequeños ajustes en esta resistencia que hemos fabricado anteriormente. Acordaros que la hemos dejado antes, por ejemplo, así, con una pata para cada lado y una saliendo más arriba que la otra. Podemos encontrarnos atomizadores en los que esta disposición, por ejemplo, de una pata más arriba que la otra, como por ejemplo las bases tipo Velocity, son perfectas, ya que metemos una pata por el agujero inferior y otra pata por el agujero superior del poste contrario. Entonces, esta disposición que se nos queda de una pata arriba, una pata abajo, es la más conveniente para este tipo de setup. Si por ejemplo tenemos un atomizador en el que encontramos que los agujeros están a la misma altura, como en este que veis aquí, nos interesa más poner las patas de la resistencia a la misma altura. Y como veréis, es muy fácil. Para ello vamos a utilizar la misma guía con la que hemos hecho la resistencia. Vamos a darle unos 90 grados adicionales de giro para que se nos quede así, de esta forma. Y luego con nuestras pinzas vamos a coger a la altura de la otra pata y vamos a hacerle una doblez a 90 grados. De manera que se nos queda de esta otra forma. Como veis ahora, tiene la doblez hecha aquí y tenemos las dos patas a la misma altura. Y eso nos facilita la inserción en este tipo que acabamos de ver ahora mismo. En otros casos, como este que estamos viendo aquí, tenemos que dejar una pata para cada lado. Una va a este sistema de presilla y el otro va a la presilla del lado contrario. Entonces hay que dejar una pata para el lado contrario. Para ello, pues es más sencillo que el modo anterior. Sencillamente tenemos que retirar media vuelta a nuestra resistencia. La colocaríamos, cortaríamos y sin más historia. Vemos que esto es muy sencillo. En definitiva, la idea que os he querido transmitir es que tendréis que adaptar la forma de la resistencia que os construyáis al deck donde lo vayáis a utilizar. Cuando vayáis a proceder a la instalación de vuestra resistencia en el deck, os recomiendo que la introduzcáis de nuevo en el soporte en el que la habéis hecho para que no se deforme. Y así metida, la introduzcáis en los agujeros de los postes del atomizador. Una vez que la tengáis instalada en los postes, apretáis los tornillos, no hace falta que sea muy fuerte al principio, simplemente que queden firmes. Y ya una vez apretada un poco, podremos manejarla y colocarla en la disposición final que queramos. Para ello siempre trabajaremos con la guía introducida e intentando no deformar demasiado la resistencia. Podemos ir haciendo un poco de fuerza y moviéndola hacia el lugar que queramos. Si la resistencia que nos hemos fabricado tiene las vueltas juntas, muy probablemente tengamos que estabilizar la resistencia, ya que al estar las espiras juntas, hay veces que se pasa la electricidad entre vuelta y vuelta, haciéndose una especie de puente, creándose lo que llamamos un hotspot, un punto caliente. Eso tenemos que eliminar esos puntos calientes que puede haber en la resistencia tras su instalación. Esto es muy sencillo si tenemos en cuenta algunos detalles. En primer lugar, si lo hacemos en un modo electrónico, mejor que en un mecánico. Si lo hacemos en un modo mecánico, habrá que hacerlo con pulsaciones muy cortas y viendo lo que va pasando en la resistencia. En un modo electrónico es más fácil y seleccionamos primero una potencia muy baja. Por ejemplo, he puesto ahora 30 vatios. Y vamos haciendo pulsaciones cortas y vamos viendo lo que va ocurriendo. ¿Veis? Ya estamos viendo que la resistencia se está encendiendo por aquí, por esta parte y por aquí, y no por el centro. Eso es porque se está generando un paso de corriente entre las espiras centrales. Pero esto vamos a ir corrigiéndolo. Una de las cosas que se suele hacer para corregir esto es pinzar la resistencia, darle como una especie de pellizco sin deformarla, así por los lados. Esto siempre hay que intentar hacerlo con una pinza de este tipo. Si son metálicas, acordaros de no pulsar el botón mientras estáis haciendo esta operación. Y vamos haciendo otra vez pulsaciones a baja potencia. Y seguimos observando qué es lo que pasa. Vemos que sigue habiendo puntos calientes, así que vamos a seguir haciendo esta operación. Y seguimos dando pulso a la resistencia. Ya vemos que va encendiendo bastante mejor. Hay que mirarla bien, que no haya ningún punto caliente por ningún sitio. Ahora, por ejemplo, estoy viendo uno aquí. No sé si lo veréis. Ahí creo que sí que se aprecia. Ahí hay todavía un punto caliente. Por lo tanto, esto no está acabado. O sea, hay que seguir dándolo un poquito más. También nos puede resultar muy útil meter la propia guía con la que hemos hecho la resistencia y darle un poco de movimiento a la resistencia para que esos puntos que están tocándose los unos con los otros se separen. Una vez que ya hemos visto que está un poco mejor la resistencia, podemos subir un poco la potencia y seguimos dando pulsaciones. Y ahí ya vemos que se va encendiendo uniformemente. Ya se está quedando estabilizada perfectamente esta resistencia. Como veis, muy sencillo. En este punto os recomiendo que terminéis de apretar los tornillos y cortéis los excedentes de hilo que queden por detrás. Siempre intentad cortar bien ras al poste, sobre todo en atomizadores en los que después podamos tener problemas de que la pata nos toque la campana y tengamos corto. Y tras esas operaciones volvemos a comprobar que la resistencia sigue encendiéndose uniformemente, porque puede ser que se haya movido un poco y ya no lo haga de manera uniforme. En este caso
se sigue encendiendo perfectamente. Así que esta resistencia estaría estabilizada y lista para colocar algodón. Y ahora, como comparación, quiero mostraros lo que pasa en una resistencia con las espiras separadas, que antes dijimos que no requería estabilización. Está tal cual hemos terminado antes y la acabamos de colocar. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando directamente le aplico una potencia alta, como hemos terminado haciendo con la otra. Vamos a disparar directamente a 60 vatios y vemos qué pasa. Como veis, sin tener que tocarla, ya se enciende uniformemente de dentro a afuera. Al no estar las espiras juntas, no tenemos problemas de corto. Por lo tanto, una resistencia con las espiras espaciadas no necesita estabilización. Este método de estirar la resistencia también vale para alcanzar postes que están más alejados, manteniendo el número de vueltas. Podremos espaciar las vueltas de la resistencia haciendo que las patas queden más separadas, pero sin aumentar el número de vueltas de la resistencia. Y el último paso que tenemos que realizar siempre a la hora de reparar nuestros atomizadores es usar nuestro algodón, el de preferencia, como hemos dicho anteriormente, el que elijáis, y tendremos que hacer un turulito de un grosor adecuado al interior de la resistencia que hemos fabricado. Si el interior es más grueso, por supuesto tendrá que llevar un poco más de algodón. Después, como norma general, el algodón hay que colocarlo que pase por dentro del agujero de la resistencia, de manera que ofrezca cierta resistencia al paso del algodón por dentro, pero que tampoco quede demasiado flojo, ni muy apretado ni muy flojo. De esta manera tendremos que coger nuestro pedacito de algodón, lo trabajaremos un poquito para darle forma y que quede homogéneo. Aplastaremos un poquito la punta del algodón y lo introduciremos por una de las resistencias, tal que así, y ahora ya iremos tirando un poquito del algodón desde la punta y poco a poco, con cuidado de que no se deforme la resistencia. Si hace demasiada fuerza podemos doblar la resistencia, también podemos sujetarla así, metiendo aquí un poco la uña como estoy haciendo yo y tirando para que no se nos mueva la resistencia. Vamos introduciendo nuestro trozo de algodón. Como os digo, que tenga firmeza, ni muy fuerte ni muy flojo. Una cosa que se me había olvidado deciros es que siempre que manipulemos el algodón, las manos muy limpias, si no la porquería que tengamos en los dedos va a pasar al algodón y después nos va a saber un poco raro, un poco a lo que tengamos en los dedos. Y respecto a la colocación del algodón, hemos empezado con el caso más sencillo. Esto es un RDA, un atomizador de dripeo. Este es el caso, digamos, más sencillo de colocación de algodón, ya que solo tenemos que tener en cuenta un factor, que es la longitud del algodón, o sea, a la altura a la que tenemos que cortarlo. Yo recomiendo que en los RDA lo cortéis justo, de manera que una vez que lo cortemos y lo doblemos hacia el interior de aquí, de la base, toquen justo las puntas del algodón. O sea, que habrá que cortarlos más bien cortitos, que las puntas, una vez que las metamos dentro, toquen ahí para conseguir el mejor drenaje posible. Así que en este caso vamos a cortar, por ejemplo, por aquí y por aquí. Y en un RDA, como hemos dicho, el único problema es ese, el de la longitud del algodón, y simplemente hay que meterlo dentro de la base. Como veis, se queda descansando prácticamente en vertical en el fondo de la base. Eso mejora mucho el drenaje. Aquí no tenemos problema con la colocación del algodón, simplemente tenemos que dejar caer el algodón en el interior. Este tipo de atomizadores son muy sencillos. Y aquí tendréis, por ejemplo, el algodón ya colocado en un RDA. Y para la colocación del algodón en el siguiente tipo de atomizadores, que en este caso vamos a hablar de los RDTA, la cosa se complica un poco, pero no mucho. Por eso lo voy a poner en el segundo paso, digamos, de dificultad. En este caso, el procedimiento inicial es el mismo, exactamente igual, esto es siempre igual. Hacer nuestro pequeño turulito de algodón, lo introducimos en la resistencia y ahora, a la hora de cortar el algodón, en este tipo de atomizadores digamos que hay dos formas. Lo podemos cortar cortito, que se meta la punta por aquí por el agujero y se meta en la parte superior del tanque, o sea que no lo veamos por aquí, o también lo podemos meter en el interior del tanque hasta la zona de abajo del todo o a media altura, a la altura que queramos. Podemos introducir la cola de algodón hacia adentro, eso ya va en preferencia. A mí particularmente me gusta meterlo solo un poquito. Por ello la longitud del algodón tendrá que ser la suficiente para que lo podamos introducir por el agujero y cuelgue un poco hacia adentro del tanque. En este caso de este atomizador, creo que por ahí puede ir bien. Y ya en este tipo de atomizadores tenemos que tener en cuenta el drenaje. El drenaje, quiero decir con ello que no taponemos el agujero con algodón. Aquí, como veis, por ejemplo, el algodón es muy grueso y el agujero no es tan grande. Entonces, si metemos todo este algodón por ahí, vamos a hacer que el algodón se apelmace y no drene bien. Por lo tanto, puede ser aconsejable retirar un poco de exceso de algodón. Podemos hacerlo así con algún tipo de punta de cualquier tipo. Y debemos de ajustar la cantidad de algodón que tengamos aquí en la punta al agujero del atomizador. De manera que ahora, cuando lo introduzcamos, tengamos totalmente tapado el agujero, pero al mismo tiempo el algodón no quede apelmazado. Es importante que se meta dentro, como hemos dicho, para que entre en la zona de depósito, pero que no se apelmace. Simplemente lo introduciremos así un poquito en el tanque. Ya os digo, si vuestra preferencia es dejarlo más largo, tendréis que introducirlo más.
Y así, por ejemplo, es como nos quedaría este setup en este atomizador del tipo RDTA. Y el último paso en cuanto a complejidad en la colocación del algodón lo tenemos con los atomizadores de tanque. Sencillamente porque de la colocación del algodón va a depender el drenaje del atomizador, que drene bien, que llegue bien el líquido a la resistencia y no nos dé esa escalada seca tan desagradable. Y también va a depender que no se nos orine, que no se nos mee el atomizador. Eso es, que el líquido se nos cuela en el deck sin ningún tipo de control y se nos va inundando y se nos escapa el líquido. Así que en este tipo de setup para atomizadores RTA o de depósito empezamos igual con nuestro turulo de algodón y nuestra colocación en la resistencia. Esto poco a poco iremos cogiendo experiencia con nuestro atomizador, o nos podemos ver en algún vídeo de colocación de algodón en el atomizador concreto que hayamos adquirido, pero la longitud es crucial, así como la cantidad, para que el atomizador drene correctamente y al mismo tiempo no se fugue. Así que, como en el caso anterior, rebajaremos un poco el algodón, lo que nos haga falta, para que se queden tapados totalmente los canales de líquido y tengamos buen drenaje, y posteriormente lo meteremos igual que en el RDTA por los agujeros de drenaje. En otros casos, en vez de unos agujeros, tendremos aquí como una especie de ranuras en los laterales de la rosca. En esos casos, entonces el algodón, en vez de ponerlo como aquí, lo pondremos por esa ranura, cubriendo la totalidad de la ranura sin que sobresalga demasiado, y con cuidado de que el algodón no dé en la zona de la rosca, para que cuando enrosquemos el atomizador no se nos meta entre la rosca de la campana y el deck. En este caso, como veis, no es necesario porque lleva agujeros. Pero bueno, esta sería la colocación, por ejemplo, para este atomizador. Así que, como habéis visto, son pequeñas diferencias las que hay entre un tipo de atomizadores y otro, y unos tipos de setup y otro. La verdad es que todo es lo mismo. Siempre tenemos una resistencia, un algodón por dentro, y después tendremos distintas variaciones. Al final tendremos lo mismo que teníamos con esta coil que enseñamos al principio. Una resistencia que es la que calienta el líquido que está contenido en el algodón. En este caso iba por fuera y aquí lo tenemos por dentro, pero viene a ser lo mismo. Y aquí, como hemos visto, un RDA dual coil, un atomizador de tanque single coil y un RDTA single coil. Este lleva las dos patas para el mismo sitio, ambas resistencias. Este también, este con una pata para cada lado. Son pequeñas diferencias, pero básicamente todo es lo mismo. Simplemente tendremos que ir adaptando nuestra resistencia, la colocación de algodón y otros pequeños detalles al atomizador en cuestión que tengamos. Así que terminamos por aquí abajo, vamos arriba y sacamos unas conclusiones. Pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. Como habéis visto, los atomizadores reparables no tienen tanto misterio. Si utilizáis atomizadores con resistencias comerciales y os queréis pasar a los reparables y os da un poco de miedo, como habéis visto, no es tan difícil. Con muy pocas cosas, simplemente con un poco de algodón, un hilo resistivo y unas pocas herramientas, es muy sencillo montar el setup de nuestros atomizadores reparables, teniendo en cuenta algunos detalles. Tened en cuenta que nadie es experto en ningún atomizador. Cada atomizador tiene sus peculiaridades. Algunos, como por ejemplo los atomizadores de dripeo, como habéis visto, es muy sencillo y requiere poco proceso de adaptación. Pero otros atomizadores, como los tanques, todo el mundo tiene, digamos, una curva de aprendizaje con ellos, hasta que encontramos el setup correcto. Tendremos que ir tocando la altura de nuestra resistencia, jugando con distintos diámetros interiores de la resistencia, en cuanto a la colocación del algodón, con más algodón, con menos, más largo, más corto, resistencia de valores más altos, resistencia de valores más bajos, multitud de variables, que son pequeños detalles con el que al final daremos con el setup correcto para nosotros y ese atomizador. Y es que aquí es donde está el encanto de los reparables. Realmente no está en el hecho de que sea más barato fabricarse el setup que comprar una resistencia comercial. Ese no es el encanto es encontrar el setup correcto para nosotros, el poder jugar con ello, el cambiar la resistencia, colocar algodones y todas esas cuestiones, que puede ser bastante entretenido y al mismo tiempo al final el resultado puede ser muy satisfactorio, porque encontraremos nuestro setup perfecto. Así que si quieres dar el paso a los atomizadores reparables, o simplemente quieres empezar a vapear y vienes aquí por información y directamente quieres empezar con un reparable, como has visto, es muy sencillo. Así que hoy lo hemos visto ya todo. Un saludo y nos vemos muy pronto.